tardes, mi profe Andrés Felipe. Buenos días, mi profe, ¿cómo está? Ya te activo, Andrés, para que puedas activar el audio. Ya está. Buenas tardes. Andrés, muchas gracias de verdad por el apoyo. Y bueno, Andrés, comentándoles un poco, es profesor de muchas universidades en Colombia, entre esas de la Universidad Católica y de la Universidad Cooperativa de Colombia. Excelente docente. Y bueno, ya más que Felipe que haga su propia presentación y se presente ante esta comunidad tan interesante. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me van a ver girando. Tengo dos monitores. Eh, Voy a ponerle la presentación. Me confirman ahí que la ven bien. No la voy a poner full pantalla porque necesito eh, ver los otros escenarios en la medida que vamos haciendo las prácticas. La idea es que sea lo bastante fluida y dinámica para demostrar los conceptos. Vamos a hablar de auditoría y gestión de riesgos en cuanto a infraestructura. Identificaremos algunos, digamos, hitos o servicios de infraestructura que no deberían de estar en línea, pero pues los encontramos actualmente disponibles y haremos demostraciones controladas. O sea, tengo aquí servicios virtualizados para no hacer digamos que ninguna actividad con servidores que no sean propios. Sin embargo, vamos a utilizar la herramienta que nos permite identificar estos servicios en línea. Bueno, como ya me indicaron, mi nombre es André Felipe González, soy docente de pregrado y posgrado en varias universidades de Colombia y trabajo en la parte de seguridad en redes, criptografía y aseguramiento de infraestructura hace más o menos unos 20 años. El core mío son ISPs, radioenlaces inalámbricos y ciberseguridad aplicada a lo que es telecomunicaciones. Este es un resumen de lo que vamos a trabajar. Vamos a ver superficies de ataque, buscar servicios usando, vamos a hacerlo desde Shodan y una breve muestra de cómo generar nuestra propia herramienta para auditar o revisar estos servicios que encontremos en línea. Hablaremos de VPNs inseguras. Haremos un ejercicio con un servidor expuesto en Internet eh, al cual digamos que le haremos un ataque por fuerza bruta. Sería el mismo ejercicio para aquellos servicios que se encuentren publicados por una u otra razón operativa y posiblemente por no contar por políticas o por no estar asumiendo un estándar de ciberseguridad, una norma específica. El día a día hace que los gestores, administradores, directores de TI o incluso ingenieros que trabajan en infraestructura, digamos que implementen estos servicios en línea. Revisaremos un servicio supremamente importante a nivel de infraestructura que son DNS, todo lo que son DNS. Tengo un DNS también aquí implementado para no tocar DNS que estén en línea. Pero pues si están en línea podremos revisar si son resolver reales o no. Y miraremos el contexto, por qué están en línea. Muchas veces están en línea por desconocimiento, o sea, contratamos dentro de las empresas terceros que se encargan, digamos que a esos terceros les delegamos la responsabilidad y confiamos de buena fe en la implementación de servicios, y al no estar como sometidos a un estándar de auditoría continua, de realizar pentes a nuestra propia infraestructura, al no contar con servicios de pronto internos de un Red Team o un Blue Team o equipos mixtos que hagan como la auditoría constante para la mejora de nuestra infraestructura, pues los servicios se ponen en línea, funcionan y quedamos expuestos con vectores de ataque. Recuerden que la seguridad en cuanto a infraestructura es una seguridad que normalmente se debe diseñar por niveles, o sea, se crean ciertos niveles de exposición, se asumen ciertos riesgos. Hay que hacer la evaluación de riesgos de acuerdo a los principios de seguridad de la información, es la mejor recomendación. Dentro de eso entramos a hablar ya de certificaciones como ISO 27001, buenas prácticas, el NIS, o en su defecto utilizar plantillas o matrices reales como Mitre, que será una de las que tocaremos brevemente. Si en algún momento tienen alguna consulta, no duden por favor en el chat eh, de, de manifestarla.
y en la medida de lo posible investigaremos o la resolveremos, ¿vale? Bueno, entonces de manera breve vamos a pasar aquí una descripción de Shodan. Yo creería que todos los que trabajamos en infraestructura o en Internet conocemos la herramienta. Es el más conocido, no es el único. Hay muchísimos buscadores de dispositivos. Shodan nos va a permitir validar infraestructura que tengamos en línea. Hay servicios básicos dentro de nuestras redes. Todos los que estemos en Internet usamos DNS, todos utilizamos NAT, todos utilizamos DHCP. Muchísimos utilizan VLAN para hacer la segmentación de tráfico. En su gran mayoría, todos, como lo vimos en las primeras ponencias, eh, usan inteligencia artificial. Pensaría que deberían de estarla usando. Si no la están utilizando, yo creo que es buen momento aprovechar todas estas charlas, capacitaciones y ponencias para que vean la utilización de la inteligencia artificial para defender nuestra infraestructura. Digamos que los atacantes tienen una metodología continua de investigación para encontrar vectores de ataque. Entonces, Choda no es una herramienta nueva, nos va a permitir hacer búsquedas rápidas. Vamos a irnos a buscar ahora servicios básicos dentro del país, vamos a buscar organizaciones y vamos a escoger esos servicios que son claves porque pueden doler. Doler es que nos puede costar dinero o nos puede drenar nuestra infraestructura. No necesariamente se busca siempre atacar, o sea, no necesariamente queremos o un atacante va a buscar dejar deshabilitada la infraestructura. Ese es uno de los objetivos dentro de un ataque frontal al perímetro propio de una red, pero un segundo uso muy continuo y que es posiblemente más relevante es poder hacer usufructo de la infraestructura sin que el dueño de la misma, digamos, se percate de lo que está sucediendo. En Shodan podemos encontrar más de 12.000 dispositivos publicados. Es automatizado. Si aquellos que hagan aprovisionamiento de servicios mm, se darán cuenta que usted publica un firewall o cualquier dispositivo que tenga IPv4 o IP versión 6, que son los dos estándares actuales para infraestructura que utilizamos 16 horas. para direccionamiento, y no demora más de 15 minutos en que un robot encuentre esa dirección IP y se empiece un ataque a los servicios principales. Digamos que hay servicios que sabemos que no deberíamos de exponer. Normalmente cuando se ve un entrenamiento, una especialización, un diplomado, máster, incluso un curso corto, una charla en cuanto a infraestructura, decimos que hay protocolos que son inseguros y protocolos que se podrían considerar seguros. Siguen existiendo o siguen apareciendo, seguimos publicando protocolos que son inseguros, pero vamos a ver que son funcionales. Entonces, digamos que esa puede ser un vector que hace que muchos administradores o ingenieros publiquen esos servicios al ser funcionales y al no estar sometidos como a reglas, a un estándar que tengan que cumplir, digamos, a unas políticas que me obliguen a tener que cumplir la norma. Por eso es importante ajustarnos. Digamos que no nos garantiza, pero piénsenlo como en la salud. Usted puede ser de las personas que sale y come de todo, no importa dónde, hasta el día que usted come algo y está cerca de ver la luz al final del túnel y entonces empieza a implementar un firewall y un filtro de todo lo que se come, dónde se debería comer, qué no debería comer. Lo mismo sucede en infraestructura. O sea, comenzamos a utilizar servicios que necesitamos por motivos cualesquiera, urgencias o premura o por practicidad, por simplicidad, normalmente es por simplicidad, o sea, son fáciles de desplegar, hasta el día que vemos afectada nuestra infraestructura y en ese momento entonces sí, digamos que nos cuesta tiempo y dinero y empezamos a revisar qué metodología, qué estándar, qué buenas prácticas deberíamos de implementar. La superficie de ataque con herramientas hoy, con inteligencia artificial, que está muy de moda, con justa razón, en este caso con infraestructuras o plataformas como Chodam, vamos a dividirla en tres capas. Un atacante podría comenzar a hacer la enumeración de nuestra infraestructura. Primero una capa crítica que sería identificar servicios, o sea, qué servicios están expuestos. Luego esos servicios sobre qué infraestructura o qué equipo de borde y qué tipo de segmentación pueden estar, o sea, que vamos a identificar marcas.
y después de que identifico marcas, yo podría identificar qué vulnerabilidades esos dispositivos tienen y comenzar a buscar o explotar esas vulnerabilidades. Digamos que es un paso a paso. Empezamos reconociendo servicios, luego identificamos marcas y modelos. Alguna vez a un experto le preguntaba en algunas conferencias de ciberseguridad extranjeras que cuál era la mejor solución de firewall que se podía implementar y expertos de la NSA respondían, use firewall o dispositivos que permitan bloquear o permitir la entrada de tráfico a su infraestructura, cortafuegos, de diferentes marcas. O sea, no se casen con una sola marca. ¿Por qué? Si usted tiene 20 sedes y en las 20 sedes tiene la misma marca, una sola vulnerabilidad va a ser explotada en las 20 sedes. Todos los que trabajamos en TI sabemos pues sí, normalmente por conveniencia, por descuentos, por compras, por volumen, por suscripción, terminamos siempre comprando una marca específica. Entonces, normalmente no se cumplen, digamos, esas buenas prácticas de tener marcas distintas, porque sabemos que en la vida real, si yo tengo un firewall Fortinet y luego pongo un firewall SonidWall o pongo un Palo Alto o pongo un ASA de Cisco o luego pongo un firewall de estado MikroTik o pongo un firewall de estado Linux para controlar tráfico interno, pues son 5 tecnologías, por así decirlo, distintos. Necesito 5 expertos diferentes. No van a encontrar una sola persona que sea experto. Puede ser que los conozca, pero que sea experto en cada marca, lo cual va a dificultar la defensa y configuración de la infraestructura. Entonces, esas buenas prácticas de diversificar en infraestructura para precisamente dificultar la tarea de un atacante en la vida real no se hace. O sea, siempre vamos a ver que hay empresas que no compran sino Cisco o Fortinet, o si son ISPs, dependiendo de la clasificación o herramienta, se van por una marca específica, lo que facilita que el atacante, digamos, si encuentra un vector de ataque en una sola compañía, lo pueda replicar en N compañías. Y con las herramientas online, pues se nos facilita muchísimo el trabajo. Bueno, entonces, hablemos de VPNs. Siempre que hablamos de seguridad, vamos a concentrarnos en los principios de seguridad de la información, confidencialidad, integridad, disponibilidad. Permítame, reviso si hay por aquí. ¿Me están escuchando bien? Me dicen que me escuchan entrecortado. No, te estamos escuchando bien, Ah, Andrés. bueno, perfecto. He visto un letrero aquí que decía que entrecortado. Vale, perfecto, no hay problema. Entonces, voy a buscar, vamos aquí entre todos a buscar. Aquí tengo Chodan, estoy logueado para aquellos que tengan cuenta condominio.edu.co. Chodan da créditos, ofrece créditos para que ustedes puedan, si su dominio es .edu.co, puedan ingresar y digamos que hacer los primeros pasos o demostraciones. Vamos a irnos a VPNs. Hay VPNs, las VPNs o túneles, una de las características que tienen es que pueden cifrar el tráfico. O sea, tienen más características como georreferenciarnos desde distintos sitios. Hay que dejar algo claro, las VPN no ofrecen anonimato para aquellas personas que confunden anonimato con privacidad. No, la VPN me garantiza, entre los principios de seguridad de la información, la privacidad y la integridad de la información. O sea, que la información que estamos transmitiendo en línea no la puedan ver sino las personas que la tienen que ver, los que están en ese momento interactuando. Si tengo mi servidor, como en este caso, esta sesión de mi computador o mi navegador con Shodan está sobre HTTPS, entonces está sobre TLS SSL 1.2, se crea una llave pública y privada que va a ser permanente para la comunicación y el tráfico, eso me va a garantizar que el tráfico esté cifrado entre este PC o este navegador y Shodan, si alguien intercepta el tráfico no lo vea. Pero si quiero garantizar que ni siquiera un tercero, o sea, ni siquiera mi operador, que el que me ofrece el servicio, la conexión de internet a través de cualquier medio, fibra óptica, satelital, cableada, bueno, ya cobre no se usa, un radioenlace inalámbrico, un radioenlace satelital y demás, podría ser una sesión VPN para crear un cifrado. ¿Qué podría seguir viendo un atacante? Podría ver la IP de origen y la destino. O sea, podría ver mi IP pública aquí en mi conexión en Colombia, Cali, y podría ver la IP pública del servidor al cual yo me estoy conectando.
pero la data no va a poder verla, o sea, no va a poder saber si yo estoy en Shodan, si estoy en YouTube, si estoy en Facebook, si estoy en Instagram, y eso es importante, no da anonimato, pero sí protege la data que está pasando a través de ella. Entonces, hay diferentes tipos de VPNs. Hay VPNs que vamos a usar, yo uso Perplexity, vamos a usar un túnel PPTP. PPTP es seguro, siempre hago este tipo de búsquedas, en lugar de hacer Google ya uso solo Perplexity, me resume. Y no, PPT no es seguro para uso real. Hoy en día está obsoleto, tiene dos problemas, tiene un cifrado débil, el RC4, tiene problemas con la autenticación, una autenticación MS Chat 1, MS Chat 2, tiene PAT y chat que van en texto plano la autenticación. O sea, en definitiva, el túnel no es seguro. Entonces, si el túnel no es seguro, yo asumiría que pues no deben de haber túneles. Permítame copio la consulta acá para no tener que ponerla aquí. Bueno, pongamos el puerto. El túnel PPTP utiliza un puerto específico, corre sobre el puerto 1723. Esta es una forma de hacerlo en Shodan. 1723 y vamos a ponerlo abierto. Puerto 1723. 2.6 millones de dispositivos tienen el 1723. No necesariamente todos tienen que ser una VPN PPTP. Es posible que dentro de las buenas prácticas o buenas prácticas que tenemos es si yo tengo un servicio al cual le puedo reemplazar el puerto y detrás de ese servicio hay algo que no quiero dejarlo fácil de encontrar, pues un principio básico es cambio el puerto. Eso no da seguridad, pero me quita los script keys. Ejemplo, puerto 22. Puerto 22, todos sabemos que es SSH, entonces Shodan nos permite buscar de las dos formas. Le digo, búsqueme el puerto 22. SSH seguro, 19 millones, eso está muy bien. O yo podría buscar SSH. ¿Cuál es el problema? Le dije puerto 22. O sea, dentro de las buenas prácticas, pues no debía haber puesto el puerto 22. O sea, si yo voy a exponer el puerto 22 porque lo necesito, pues no debería ponerlo tan fácil. O sea, no debería decir en mi firewall o en mi switch o en mi router o en mi servidor puerto 22. ¿Por qué? Porque pues quiero que el script kid, el que no sabe nada, vio que el puerto 22 son consolas y quiere hacer un ataque y es muy sencillo buscar un video y hacerlo. Entonces le cambio el puerto. Vamos a mirar quiénes lo han cambiado. SSH. Busquemos este servicio SSH y me dice 35 millones. Y observen lo que sucedió con SSH aquí en estas gráficas. Y vemos que 18 millones fueron puerto 22 y los demás hicieron caso a las buenas prácticas. Esto no quiere decir que no se van a encontrar, porque vea que los encontramos. Alguien dirá, pero ¿qué sentido tiene que vea este poco de usuarios que implementaron buenas prácticas de entrar y cambiar el puerto? Es que no es difícil hacerlo, pero es que me quito los script keys. Entonces pensemos de 1 a 100, de 100 atacantes, el 50% de los atacantes no tiene formación, solo busca un video y ve cómo atacar un servicio SSH por fuerza bruta. Y dice que usted tiene que ponerle en la instrucción por 2.22 y hace el ataque. Bueno, por lo menos ese 50% de usuarios me los quité. El usuario que es entrenado, que ha hecho capacitación o que tiene experticia, pues para él pues fue tan fácil como buscar SSH. O sea, no va a ser. Pero me quito un 50%, o sea, es seguridad por niveles. Comienzo a implementar capas y capas y capas y capas y capas y cada una de esas capas es mucho más compleja de intervenir, interceptar o atacar. Entonces, volvamos a nuestras VPNs. PPTP, no lo voy a buscar por puerto, voy a decirle PPT y country. Bueno, permítame. eh, Vamos al puerto 1723 para comparar el número. 2.6 millones. Vamos al puerto 1726, país Colombia. Y en Colombia tenemos 18.000 VPNs con el puerto 1723. Cambiémoslo y en lugar de ponerle 1723, digámosle PPTP. A ver, puede ser un servicio del año, pues siguen las mismas 18.000. Vamos a ver el reporte. Si el túnel PPTP es un túnel que se considera inseguro, o sea, a todas luces, cualquiera puede buscar en Google y ustedes, si va a implementar un servicio de VPNs para su empresa, para conectarse, porque hay 18.000 túneles.
sea, esas 18.000 personas de pronto no saben de ciberseguridad o de seguridad básica, no saben de túneles, querían implementar una VPN y el primer video que encontraron decía PPTP y lo desplegaron. Es una mala práctica, pero tengo aquí un servidor en línea y les voy a mostrar qué tan complicado es activar un túnel PPTP para comprender esto por qué sucede. Entonces, voy a pasarles aquí. Este es un firewall de estado que está publicado para este ejercicio. Y en este firewall vamos a activar una VPN triple P y vamos a irnos a interfaces PPTP. Vean, es igual en cualquier dispositivo. Lo único que tengo que hacer es darle chulito aquí. Si a mí mi jefe me llama ahora y me dice que implementar una VPN para que el gerente se conecte ya, que está en España, acaba de llegar al aeropuerto y entonces 5 minutos que tiene que ir a una reunión y por lo menos que tenga acceso a la infraestructura que está detrás aquí en Colombia. 5 minutos, 4:13, hay que volar. Entonces, ¿qué hace el ingeniero de TI o el coordinador de TI o el jefe de infraestructura? Es despliegue lo más rápido y más fácil, entra a su servidor, a su firewall, le dice, muchas veces dejan todo el sistema de autenticación, los tres más inseguros, estos no deberían de activarlo, pero pues igual siguen siendo inseguros, el menos peor, por decirlo de alguna manera, SMS Chat 2, le doy aplicar y listo, ya tengo un túnel. Siguiente paso, le creo un secret, o sea, vengo aquí, le creo un usuario, entonces le digo gerente 2026 y le pongo un password porque es que el gerente no es experto en el tema y él está de afán. Permítame, settings, digámosle que no nos oculte los passwords. Mire, ahí está el super password. Listo. Ya tengo y le asigno un perfil de la VPN y ya. ¿Cuánto nos demoramos? Voy a deshabilitarlo porque el servicio está en línea. ¿Cuánto me demoré en desplegar ese servicio? 4:13 y son las 4:14. 1 minuto. ¿Difícil? Eso explica por qué encontramos muchas veces 18.000 VPNs inseguras desplegadas en infraestructura, porque siempre hay una emergencia en las empresas que hay que pagar de carácter inmediato para resolver una situación de negocio. Y digamos que la última definición a tener en cuenta pueden ser los principios de seguridad de la información y mucho menos seleccionar un protocolo que sea seguro. Vamos a ver aquí dentro de las consultas, por ejemplo, en organizaciones. Miren aquí están de todas las marcas, ¿no? Entonces aquí me sirve Telmes Colombia. Estos son operadores, estas son las empresas que tienen implementado, donde están esos pool implementados. Entonces, Telmes es un proveedor, es claro para Colombia. Obviamente tiene 2.400 VPNs publicadas. UNE tiene 2.300, eso me dice que son los dos proveedores dentro de los dos. Colombia Móvil, no recuerdo si es Movistar en este momento, si es lo que era Movistar, pero bueno, el tercer operador, luego sigue Ufinet en el cuarto lugar, luego está Azteca, luego está Colombia Telecomunicaciones, luego Internetsa, ya empezamos a ver aquí carriers, o sea, ISPs que le venden a otros ISPs, grandes ISPs. Obviamente la responsabilidad no es de ellos, ellos ofrecen sus servicios y el cliente los utiliza. Y aquí ya empezamos a ver operadores más pequeños para comenzar a enumerar infraestructura. Si fueron capaces de publicar un PPTP, muy seguramente han publicado un Telnet, muy seguramente han publicado un SSH, muy seguramente han publicado un escritorio remoto. Vean que para un atacante no es muy difícil. Tenemos Mediacommerce, IFX Network también, Liberty Network, mira, puros ISPs, empresas municipales, FiberTech, Columbus, y por aquí deben de aparecer, mira, comienza usted a ver y comienza uno a darse cuenta qué tipo de empresas son las que encontramos. Eh, Ahora, podemos verlo por marcas, claro que sí, podemos ver un top de marcas. Eh, Hay firewall. Por ejemplo, Fortinet es una marca muy utilizada en Colombia. Este ya es un firewall de tipo UTM. Hay muchas marcas, nada particular. Está Cisco, SonetWall, Sophos. Y vean por aquí, por ejemplo, un Fortinet, que para una empresa, un equipo de estos puede empezar alrededor de los 30, $40.000. Y tenemos equipos Fortinet
con VPNs PPTP. $40.000 para implementar una VPN que puede correr en Linux. Bueno, no está mal, pero pues miren. O sea, no es una, primero, es una VPN que se puede desanonimizar por un ataque de fuerza bruta cifrado. Es uno de los ataques que se puede llegar a realizar, pero eso es más complejo. Atacar el algoritmo de cifrado, así digamos que esté roto, sea MD5 en el caso de firmas para hash, sea un SHA-1 o en el caso de RC4, en su momento para Wireless Web. Pues aquí, ¿qué sería más fácil? Recuerda que cuando creamos el usuario, que fue el único dato que yo tuve que crear un nombre y un password. Esa es toda la autenticación que tiene un túnel PPTP. No usa certificados, por eso se considera también un túnel inseguro. No utiliza autenticación de cabeceras en capa 3. O sea, yo solo necesito saber la IP pública de los servidores. Ya las encontré, mírenlas aquí. Tengo un listado de 107 IPs públicas, en este caso son puros equipos de marca, o sea, para no mostrar otras marcas, Fortinet es una marca grande, no es culpa de la marca, vuelvo y les digo, eh, digamos que se hace asesoría, por eso es importante que sus empresas o nuestras empresas, nuestras universidades, se sumen a una certificación porque me obliga a cumplirla. Es como cuando tengo una ley y tengo que cumplir esa ley, o sea, tengo que cumplir esa norma, y eso me permite tener de entre comillas una excusa técnica para decir, claro, el gerente acaba de llegar, el director acaba de llegar, pero el despliegue de una VPN demora 60 minutos y ya tengo el procedimiento para crearlo, está creado para estas situaciones, el tiempo mínimo son 40 minutos, debe esperar 40 minutos para que el grupo de ingeniería encargado de comunicaciones seguras haga las cosas como tiene que hacerlas y no desplegar en minuto y medio un túnel inseguro que se queda de manera temporalmente definitiva, como suele suceder. Vean por aquí un top de organizaciones. ¿Ven las organizaciones? Da pesar ver organizaciones de este tipo. No vamos a probar si realmente tienen ACLs. Hay formas de asegurar protocolos inseguros, claro. Eh, Podríamos poner un telnet porque estamos usando, voy a poner un caso hipotético. Telnet es un protocolo para gestión por consola que no cifra, o sea, va en texto plano toda la comunicación, pero supongamos que es un cajero automático y cambiarlo me cuesta 1.000 millones de pesos, 200 millones de pesos, un cajero actualizado, 500 millones de pesos. Pero necesito publicarlo de manera segura. Entonces me queda más fácil ponerle un appliance, un hardware externo, le pongo un firewall, un UTM, conecto ese telnet de ese firewall, hago una VPN IP6 KB2 o un OpenVPN hacia otra parte y encapsulo ese tráfico telnet que sin cifrarlo paso por la VPN y de esa manera pues sí, tengo una VPN, pero ya no estoy exponiendo el telnet y estoy pasando un protocolo inseguro sobre una capa de seguridad. Sería una forma de hacerlo. Entonces vean aquí ya un top de empresas, estos ya no son ISP, son empresas específicas, aunque Columbus es un ISP, empresas municipales, pero podemos comenzar a identificar empresas que tienen dispositivos de marca que no son económicos para eso. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya encontramos por tomar un túnel particular. Podríamos hacer uso de ChatGPT. Aquí tenemos ChatGPT. Este es un ejercicio fácil. Podríamos decirle a ChatGPT que nos cree un script, porque yo no programo. Entonces, recuerden que las inteligencias artificiales, como lo vimos en los LLM, como lo vimos en la primera excelente charla sobre inteligencia artificial, el compañero Richard, si no me equivoco, sí, Richard Oliveros. eh, ChatGPT necesita mucho contexto, o sea, digamos que el rol y el contexto de ChatGPT es importantísimo si lo usan para esa tarea. Voy a irme a Cloud. Cloud es otra inteligencia artificial que me puede ayudar en esta tarea y puedo, Cloud tiene una particularidad, pues tiene MSP con Kali Linux, o sea que puedo desde Cloud hacer conexión a Kali Linux. Kali ha publicado diferentes conexiones entre varios LLM para utilizar desde IaaS en estas últimas, desde el mes de febrero a la fecha. O sea que yo podría decirle de manera muy general, sin ser muy específico, que no sería tan efectivo, decirle, tengo un servidor propio VPN, esto lo haría un atacante o lo haría el departamento de ciberseguridad de su empresa, el grupo de TI, para asegurar su infraestructura o para hacer pruebas a su propia infraestructura. Tengo un servidor propio de VPNs del tipo PPTP.
y tengo un listado de usuarios y password en TXT, los cuales quiero validar que han sido creados correctamente. Entrégame un script en Python para validar estos usuarios en mis servidores. De manera muy general, hay que pulirlo mucho más. Simplemente tampoco quiero hacer un tutorial para que hagan un ataque, pero sí quiero que entiendan el contexto de cómo se haría. Ahora les muestro la estructura de los diferentes prompts. Normalmente, por ejemplo, en las clases de seguridad o de conexiones seguras de VPN explicamos como el paso a paso, hacemos todo para que el estudiante vea que aquí el límite es su creatividad. Esto se va a demorar 30 segundos, 3 minutos, 2 minutos. Aquí no le puse un rol, un contexto, digamos que puse un objetivo inmediatamente claro, no interpuse restricciones, no le puse un formato de salida específico, aunque le estoy diciendo que me entregue un script para Python. Pero bueno, para Python, ¿qué versión? ¿Qué tipo de ejemplo? ¿Qué interacción quiero que tenga conmigo como usuario? O sea, el script está mal planteado, pero ¿puede la IA entregarme algo funcional? Sí, en el caso de Cloud es una inteligencia artificial que tiene un contexto, es muy bueno en generar contexto automático. O sea, cuando lee esta instrucción y como está dentro de mi perfil, él asume mis perfiles, lo que yo le he alimentado, dice debe ser ingeniero en, especialista en, con experticia en, trabaja en, y bajo todo ese contexto, luego revisa esta oración y dice, bueno, esto es que a servidores de red, a servicios, a protocolos, a VPNs, y asume toda esa memoria y comienza a responder. ChatGPT daría una respuesta un poquito peor por no haber puesto un contexto. O sea, lo ideal sería haberle identificado primero un rol. O sea, actúa como un experto en ciberseguridad, ofensiva, especializada en auditoría de protocolos de red, para infraestructura en la nube, para infraestructura on-site o on-premise, en sitios. Vean que aquí demoró, ¿qué? 2 minutos y ya tenemos un script. Puede ser que esté medianamente funcional o no, pero les garantizo que independiente de su nivel de programación, cualquier usuario con un conocimiento básico de VPNs, o sea, con la conceptualización, qué es una VPN, qué es PPTP, cómo se crea un servidor, cuáles son los parámetros, qué puertos utiliza. Entonces, PPTP utiliza el puerto TCP/1723 y el protocolo GRE, protocolo 47, y pide usuario y password. Les voy a mostrar para que el tiempo me alcance y no irme a quedar corto de tiempo. Normalmente, a ver, tengo varios scripts, es como un ejercicio. Vean el script acá. Tengo un server PPTP implementado, quiero validar las cuentas de usuario y password que tengo, las cuales las almaceno en dos archivos, TXT, user TXT y password TXT. Quiero un script para Python donde pueda escribir la IP de mi servidor y luego tome cada user y pass y me confirme que las cuentas están correctamente creadas, pregúntame lo necesario y entrega el script. También lo puedo finalizar de otra manera. Ayúdame a plantear este script de manera correcta, que una inteligencia artificial me entregue todos los datos y me entregue un script funcional. Debemos ser precisos. Para Python versión 3.3 lo voy a correr sobre Kali Linux versión 2025. Entonces, siempre empiezo con un script. Aquí me hice unas preguntas. ¿Cómo están organizados los archivos? Pruebo todas las combinaciones. ¿Desde qué sistema operativo ejecutarás el script? Como le dije, pregúnteme, lo comienza a hacer. Entonces, vean la potencia que tiene la IA para infraestructura nuestra. Y me entrega. ¿Entregó con errores? Sí, entregó con errores. Y volví. El programa ejecuta, sin embargo, hubo fallas y comienzo a pasarle las fallas y al final le digo, requiere un script igual que el anterior, pero en este caso quiero probar mi servidor L2TP. Aquí ya empecé con otra, entonces vamos a irnos al script PPTP. Aquí tengo 18.000 VPNs independiente. Este está en MikroTik, lo encontramos en MikroTik, en Linux, en Fofos, en SolidWorks, lo encontramos en Fortinet. O sea, desde marcas muy económicas y funcionales, firewall de estado, hasta firewall del tipo UTM o firewall de nueva generación, corriendo túneles inseguros.
Entonces, yo ya implementé aquí un túnel. Aquí tengo el túnel inseguro implementado. Vamos a activar un usuario. Aquí activo el usuario, le temo el perfil. Vean, el usuario se llama de esta manera, se llama aquí, le asigné un CGNAT en este caso para entregar. No es nada difícil, el despliegue es de menos de 5 minutos. Ya está arriba y vamos a mirar el log y nos vamos a ir a Kali Linux. En Kali Linux vamos a hacer el ataque. Es mi propio servidor, entonces no hay problema con la ley 273 delitos informáticos. Si lo hiciéramos sobre un servidor de los que encontramos aquí en línea, pues estaríamos infringiendo, digamos, la ley. Estamos en la delgada línea roja para hacerlo, pero en este caso no habría problema. Yo no me voy a denunciar a mí mismo por hacer un ataque. Voy a Kali Linux. Kali Linux lo tengo aquí virtualizado. No, no lo voy a hacer desde lo podría hacer desde Cloud para que lo ejecute, pero no es mi tarea hacerlo aquí. Quiero correr el script que ya generé en Cloud. A ver, tenemos acá en documentos nuestros script, PPTP, ataque propio, y aquí tengo un script. Vamos a ingresar a esta carpeta, control más. Permítame, no sé. Control más, vemos que hay, vemos que tenemos un script y que tengo una carpeta que se llama user y password. Como es una demostración corta, pero para que vean que es efectivo, o sea, es un ataque que si uso ese programa que acabé de crear y que no costó más de 60 minutos, y estoy siendo exagerado, 60 minutos, en crear mi propio script, básicamente tengo un cliente para una VPN PPTP que me valida lo necesario para conectarme a la VPN. Entonces voy a correrlo. Sudo Python 3 ppt validator 6. Me pide mi contraseña. Entonces y le voy a dar la dirección IP pública. Porfa, no me van a estar atacando ese servidor. Igual ahora lo desactivo. Es un firewall de estado, pero bastante funcional. Muy buena capacidad, 60. Listo, aquí tengo la IP pública y me dice, el script le dije que yo voy a tener mis carpetas, mis usuarios así. Ah, perdón, venga un minutico, no asumamos. Miremos qué hay en los archivos de texto. Cat users, txt, mírenlo aquí, tengo tres usuarios. Andrés, admin123 y UCC Cali. Y vamos al archivo password. Podemos usar un diccionario que ya exista, o sea, no me lo tengo que inventar. Podemos usar un diccionario que ya exista. Entonces le digo cat password y aquí tengo. Tiene los mismos. Entonces él va a probar las diferentes combinaciones en los usuarios. Le dije, pruebe todas las combinaciones posibles. Son tres password. Entonces 3 por 3, 9. Vamos ahora sí vamos a correrlo. Sudo Python, otra vez la IP del servidor. Ponemos la IP de nuestro servidor. Este está configurado para un ataque específico. ¿Podría configurarlo para automatizar el ataque? Sí. Podría decirle que me modifique el script, que use un tercer archivo que se llame mi servidor tx.txt y que dentro del servidor van a estar las diferentes direcciones IPv4 IPv6 de mi propio servidor PPTP y me va a desarrollar cualquier IA bajo el contexto correcto, me va a desarrollar entonces que ese archivo a partir de ahora y podría automatizar un ataque. Y podríamos decirle también que use la API, lo vamos a hacer ahora con los DNS, o sea que en lugar de yo ir a Chodan, yo aquí ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que venirme aquí a Chodan, decirle PPP Country Colombia, darle Enter, seleccionar, vamos a decirle acá, seleccionar cualquier ciudad, digo, quiero a alguien que sea de Cali, tomo una IP por poner un ejemplo y hacer la prueba, o sea, un atacante sacaría estas IPs, las copiaría 18.000, aquí tengo 850 direcciones IP, o sea, las copiaría a mano, eso sería un trabajo bastante incómodo, pero si lo hago con la API de Chodan, pues Chodan lo va a hacer sin ningún problema, me va a sacar un archivo, me va a vincular lotes de 100, 1000, 500, 1 millón de direcciones IP, ¿de qué dependerá? Pues del tipo de suscripción que tenga. Si de pronto tienen la de $69, pues dice que hasta 1 millón de resultados por mes. O sea que hoy podríamos sacar las 18.000 direcciones en un solo TXT y automatizar todo el ataque a esa infraestructura. Son protocolos publicados que son 100% funcionales, o sea, son súper prácticos, conexiones súper rápidas, pero inseguras. Bueno, volvamos aquí a Chodan, vamos al ataque a ver cómo es, voy a minimizar y ya tenemos listo, me dice el usuario, use el archivo por defecto,
pero miremos el log. Vamos a revisar el log de nuestro firewall para mirarlo aquí en conexiones activas. Aquí vamos a ver en qué momento se conecta y en la parte de arriba vamos a ver el ataque por fuerza bruta en tiempo real. Recuerden que es un servidor que está en internet. Esto no, digamos que es una demo con equipos reales, no está aquí en laboratorio. Este es un servidor funcional en el cual cuelgo servicios precisamente para hacer este tipo de pruebas. Y volvamos a Cali. Listo. Que use el archivo que tengo y por defecto, que use el de password. Tiempo, va a decirle 10 segundos para que no sea tan lento. El time out de intentos, cada cuánto quiero que haga el intento del ataque. Y me dice, mire, cargando credenciales. Primero verificó que el puerto estuviera abierto. Miremos acá el ataque. Ahora explicamos el script. Mírenlo. Primer usuario, PPTP error, aquí. Está haciendo pruebas. Ahí hizo la primera prueba. ¿Por qué? Porque el script a ensayo y error, probándolo. Yo sé lo básico de programación, Visual Force Pro, lenguaje C, lenguaje ensamblador, Visual Basic básico, Python básico. No soy experto en programación, pero identifico lo básico necesario. No quiere decir que no hay que aprender. Hay que aprender, por supuesto. En que más sepa, mayor alcance puedo tener. Pero le dije, por favor, verifique primero que el servidor sí está arriba. Y esta fue la verificación que hizo. Encontró el servidor, le envió el servidor, es un test prod, una prueba de contexto real. Y responde, listo, sí está abierto el puerto 1723. Podría agregarle que verifique el túnel GRE, pero si el puerto, el GRE debe trabajar en conjunto, ¿no? La VPN. Si GRE no estuviera, el 1723 tampoco había pasado. O sea, uno de los dos que no esté, no hay forma de trabajarlo. Tenemos 9 combinaciones. Me dice que el tiempo estimado son 2 minutos 6 segundos. Credenciales válidas. Está una orden directa de que cuando encuentre una credencial válida se quede 5 segundos conectado. Me parece mucho tiempo si fuera un ataque real, pero esto es una demostración. Entonces, simplemente para poder que la podamos ver de que el demo es funcional. Y le digo, inicie el ataque. Ok, y me muevo para acá. Ahora miramos qué sale. Y vean, el ataque empezó. En la parte de abajo, cuando encuentre un usuario válido, pues se va a quedar conectado 5 segundos. Permítanme, ¿dónde está mi celular? Aquí yo puedo ver en simultáneo, voy a ponerlo aquí a un ladito. Aquí podemos ver qué usuarios está transmitiendo. Te lo voy a mirar y ven, aquí sigue UCC, ya va a llegar al usuario que tenemos creado, UCC Cali, de UCC Cali Admin, UCC Cali Admin 123, aquí míralo, ahí se conectó, vean. Un cliente PPTP funcional que corre en Python. Ahí se conectó, encontró credenciales válidas, utilizando un diccionario, mantiene la conexión 5 segundos, o sea, un ataque real a infraestructura. Si nosotros no utilizamos las herramientas que tenemos hoy tecnológicamente disponibles a precios, digamos, razonables, el ChatGPT cuesta $20 mensuales para una empresa. Para sus ingenieros de ciberseguridad eso no debe ser costoso. Está a la cuenta de $200 y es una empresa muy grande. Vea, aquí está el ataque totalmente funcional. Vamos a ver el script. ChatGPT vale lo mismo, 80.000 pesos mensuales. Perdón, cloud. O sea, típicamente el precio son $20, pero maximiza el rendimiento. O sea, como lo decía el primer ponente en su momento, o sea, una persona haciendo un pentest o haciendo una tarea, pues si yo tenía la capacidad técnica de configurar, no sé, o auditar o revisar 10 firewall, muy seguramente podría auditar y revisar el doble de esos firewall. Y sobre estándares, no va a depender de la disponibilidad de mi estado de ánimo. Puedo tener ISO 27001 con los controles ISO 27002, puedo tener la matriz Mitre y alimentar la IA, bien sea local o con las medidas obviamente de seguridad por el tema de exposición de información privada a esta inteligencia artificiales, pero los atacantes sí van a usar estas herramientas, no les va a importar que se filtre o no se filtre información. O sea, si dejamos de usarlas por miedo, el atacante siempre va a ir un paso más adelante que nosotros. Aquí me entregó un informe. El informe le indiqué que me lo entregara en CSV o en un TXT. Vamos a ver el TXT. Aquí está. Vamos a decirle copiar. Edición, copiar. Y vamos a ver clear.
Cap y edición, pegar. Y mira, me dijo los usuarios y password. Obviamente utilicé un diccionario pequeñito, pero vean lo fácil que es atacar infraestructura sobre equipos en línea. No es complejo. Y ya tengo, este es PPT Validator versión 3.0. Se hicieron 3 versiones, aunque yo hice generar 6 versiones, o sea, 6. A cada uno le iba agregando. ¿Todavía se le puede agregar más detalles? Claro, desde que agregue un dashboard, de que lo haga en tiempo real. O sea, si usted es desarrollador, muy seguramente produzca algo mejor que esto. Si usted está entrenado en programación, está formado en desarrollo, si está formado en dashboard, o sea, su creatividad va a ser muy superior. Obviamente tiene que estar formado en ciberseguridad para tener lo básico, pero vean que un atacante sin saber técnicamente cómo funciona el protocolo, sin saber exactamente cómo programa, pues por lo menos tiene que saber ejecutar un Python. Si no lo sabe, también la IA le puede decir cómo lo hace. Y tenemos un ataque real a infraestructura por un VPN que se recomienda en todas partes no utilizarla, pero que obviamente por medidas, digamos, administrativas, digámoslo de esa manera, por ponerlo en sentido positivo, se despliegan de manera temporalmente definitiva. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? Ahí tenemos un ataque ya en vivo, real sobre un servidor. Voy a desactivar ese usuario porque no falta el curioso. Listo. Y desactivemos esa VPN. Permítame ver chat. So, listo. Ahora, busquemos más servicios que puedan ser críticos. Hay servicios básicos como cuáles, los DNS. Un servicio de DNS es como la libreta de contactos para aquellos que no son muy técnicos, como cuando usted en el celular, hoy le garantizo que muchas personas, y me incluyo, no nos sabemos más de dos o un número de memoria. Por lo menos yo no me sé sino un número de memoria, fuera del mío. Eh, entonces, el DNS para infraestructura de TI es crítico porque los DNS es nuestra libreta de direcciones para navegar. Entonces, digamos que es un servicio que es subestimado, es valorado en ciertos ámbitos. Si ustedes son un ISP, una empresa que ofrece servicios de Internet, pues si usted quiere ofrecer el mejor servicio a su cliente, implementa un DNS seguro, en protocolos seguros, DOT o DOH, para ser filtrado, para proteger de ransom, para proteger de bootnet. Tiene infinitas categorías para hacerlo. Maravilloso que lo haga así. Si usted es una empresa y con 500.000 usuarios, muy seguramente no va a querer incurrir en el costo de un servidor DNS. Piénsenlo de esta manera, queremos montar un servidor DNS en la empresa porque la empresa quiere hacer un filtrado y quiere cachar las respuestas y que sea rápido. Entonces, pensemos bajito, el servidor nos puede costar 10 millones de pesos y lo vamos a poner en la empresa, nuestra propia infraestructura, ya lo enchufamos al UPS para garantizar disponibilidad. Corremos el servicio, le ponen una IP pública y por no tener claridad en cómo funciona el servicio, ponen el DNS público. Y usted dirá, imposible que TI cometa ese tipo de errores". Pues mira, los DNS tienen diferentes, hay DNS seguros e inseguros. El DNS que más utilizamos es un DNS inseguro porque transmite en texto plano. O sea, si yo soy el ISP que le ofrece los servicios de Internet a ustedes en la casa o a cualquiera de nosotros, pues si yo esnifiara todo el tráfico, podría ver mis 100.000, mis 200.000, mis millones, mis 1.000, mis 500 usuarios, cómo están navegando. O sea, ¿y a dónde están navegando? Así usted tenga sesiones HTTPS, podría ver la cabecera de la URL a través del servicio DNS. O sea, yo puedo saber de mis 500.000 usuarios, por poner un número grande, un ISP grande, quiénes están en Bancolombia, quiénes están en el Banco Bogotá o de mi empresa. Si un administrador de TI tuviera gestión del firewall, podría decirle, filtreme quiénes están yendo a los bancos para luego hacerles un phishing o demás, o para filtrarlos. O filtreme quiénes están en YouTube, quiénes están en... Son filtros activos que se pueden implementar. Voy a poner un filtro básico que es busque DNS en Colombia, protocolo TCP/UDP 53. Son DNS inseguros, pero 100% funcionales, súper rápidos, súper chéveres, 22.000. 22.000, pues yo pensaría que si fueran, pensemos que todos son ISPs, o sea que esas 22.000 son empresas que venden servicios de Internet. Pero si yo soy un ISP
Piensen en su empresa. Usted tiene 1000 usuarios. Y usted compra un servidor. Invirtió 30 millones de pesos en un servidor DNS configurado y usted pondría ese activo de 30 millones de pesos, lo publicaría en Internet para que lo use cualquier persona en el mundo gratis. O sea, usted compra su nevera, hace el mercado en su nevera y la pondría en el pasillo o en la calle para que cualquiera que pase abra la nevera y diga, ¡ay, bananos! ¡Ah, frutas! ¡Ah, carne! Y saque. Yo me imagino que en el ejemplo de la nevera no lo haríamos, pero en un DNS sí lo hacemos, o sea, invertimos 10, 5 millones, 10 millones, 30 millones, 50 millones, 100 millones en DNS y lo publicaríamos para que cualquier persona en el mundo resuelva cómo prueba un DNS sin necesidad de hacer un ataque, digamos que estamos en la delgada línea roja. Yo podría decirle aquí en este servicio, permítame aumentar un poquito la letra. Acá le podría decir, hagamos un DIT en el caso de Linux, si están, ve, en el caso del Mac, un DIT o en el caso de Linux igual. Si tienen Windows pueden hacer un NS lookup. En este caso yo hago un DIT y le digo esa IP. No sé si respondo o no. Ahorita vamos a hacer un script que nos saque de internet ese tipo de servicios. DIT y le digo google.com. Enter. Y miremos qué pasó. DIT, le dije vaya busque google.com. ¿Qué fue lo que le dije aquí? Puse este servidor. No es mío, pero pues está en internet. No estoy haciendo nada ilegal. Si lo puso en internet, debe ser que es porque lo quiere poner público. Usted sacó la nevera, la llenó de comida y la puso en la mitad de la calle. Pues yo voy pasando en la calle, veo una nevera, la abro y un banano y tengo hambre, pues me lo como. Entonces vi el banano, cojo google.com y digo, mire a ver si responde. Y efectivamente me encontró la dirección IP de Google, véanla acá. Me entregó, me dijo, a google.com, desde ese servicio, el registro A de IPv4 está en la IP y el query 16 milisegundos. Buen tiempo, no está mal la respuesta, 16 milisegundos. Ah, Ufinet, bueno, muy bien. El operador es muy bueno aquí, igual que Internet, hay otros, son operadores Carrier Class, al igual que IFX y otros, son muy buenos operadores para trabajar. Este equipo, no sé cuál es la razón de que sea público, puede ser que se lo hayan instalado a un cliente y aquí vemos, pues Ufinet es un proveedor, se lo puede haber instalado a un cliente. Encontré 1000 servidores en este caso. De los 22.000, me fui a uno solo del operador y me dice, mire, tiene más puertos abiertos, equipos, pero ¿y por qué ponerlo expuesto? O sea, puso la nevera en la calle. ¿Qué le puede pasar? Obviamente no voy a atacar, o sea, hasta esa consulta del DID está bien, no es una consulta que vaya a saturar el equipo, o sea, no es un ataque, pero ¿y qué pasa? Si usted pone la nevera en la calle y yo llego en el carro, me le parqueo al lado de la nevera, abro las puertas, abro la nevera y vacío todo el contenido de la nevera en el carro. O sea, usted acaba de comprar un servidor, 30 millones de pesos, lo colocó en internet, no le puso seguridad porque no sabía y pensó que había que ponerlo ahí, no se asesoró correctamente, lo implementaron mal y le puso un DNS para todo el mundo. Entonces yo voy a implementar un DNS, que es el ejercicio que tengo aquí. Entonces aquí tengo un DNS corriendo en Ubuntu Server por consola, voy a montar un P-hole. Pi-hole es una distribución sencilla que puede correr incluso dentro de una Raspberry Pi, pero si la pongo en un servidor robusto puedo atender tranquilamente 5000 usuarios, pero pues también hay soluciones como DynDNS y otras de carácter corporativo, me permite hacer filtrados. Entonces, en este caso tengo la solución de mi DNS, tengo un Pi-hole implementado. Aquí ven el entorno gráfico, lo administro. En este caso lo tengo por HTTP porque lo tengo local, o sea, es una IP privada, una IP clase C, y el servidor lo tengo como resolver. Es un resolutor, o sea, no es un DNS recursivo, simplemente resuelve y me va a permitir hacer filtrados, cargar listas de filtrados. Entonces, este es el ejemplo de los servidores que encontramos, esos 22.000 servidores solo en Colombia que están. Ahora, Chodan los enumeró, no sé si responden. Entonces, yo podría ponerme uno a uno, hacer un DID a contarlos, pero ¿para qué voy a hacer eso si me es más fácil utilizar la inteligencia artificial? Y le puedo decir a la IA, a ver, validar, estructura. Aquí, mira, script de auditoría. Aquí tengo un script que me costó más o menos media hora. Jugué con él una hora y lo hice esta semana para precisamente esta ponencia. Normalmente lo construyo para las sesiones de clase, para evidenciar cómo se hace o lo pone uno como actividad. Mira que no es fácil, no es difícil. El script está mucho mejor estructurado.
Entonces aquí lo tengo bien estructuradito, pero paso sobre el mismo escenario. Y al final le dije, vaya, chequéeme, construyame un script que me chequee, que me optimice el uso de créditos de Chodan, porque Chodan tengo una cuenta educativa, entonces tengo unos créditos y para optimizar el uso del recurso, pues le dije que maximizar el uso de los créditos, vamos a correrlo para verlo funcional. LS, punto, venga, lo sacamos directamente de la carpeta, documentos. No sé cómo voy de tiempo, si voy muy colgado o vamos bien. Permítame que se me... Aquí está, DNS Chat. Miren este DNS y vamos a usar el de tokens, el que dice token. Hay varias versiones, todas estas versiones que generé, todas son funcionales, pero al final me decidí por la de token para optimizar y que no me fuera a quedar sin recursos durante la sesión. Entonces vamos a usar el de tokens. Mm, abrir un terminal aquí y vamos a hacerlo sobre mi propio DNS porque no voy a atacar servicios de terceros. Bueno, en este caso voy a hacerlo sobre internet. Le voy a decir a Chodan, vaya y tráigase un listado de DNS y luego sobre ese listado de DNS podría hacer un ataque de amplificación, un ataque de negación de servicio y demás. Van a ver que hacer un ataque no es tan difícil como algunos creen. Por eso quiero mostrarles cómo se hace un ataque de consumo. Va a simular un DNS y si fueran múltiples servidores en un Docker con Kubernetes, 2000 servidores con 46.000 URLs, pues se va a llevar abajo esos servidores. En este caso voy a poner un firewall de estado con 46.000 URLs, que la IP que yo le ponga la va a usar como resolver y le va a enviar una tajada de 46.000 consultas que puede llegar a alcanzar 500.000 sesiones o 500.000 queries por segundo. O sea, es una cosa loca en cuanto a procesador. Si su DNS es robusto, lo va a responder, pero pues está respondiendo 500.000 queries, o sea, está gastando procesador, energía, internet, ancho de banda para que un tercero que no tiene nada que ver con su organización explote. Ahora, todas las consultas que yo hago ahí, la IP que queda reportada es la de su DNS. O sea, si son pornografía, si son juegos ilegales, si son bootnet y demás, al final dentro de la traza en un forense, pues van a llegar esa a su DNS. Entonces vamos con sudo, primero ls para mirar qué tenemos acá. Tenemos el que dice token, resolver audit. Entonces Python, sudo Python 3, DNS, DNS resolver audit, usemos el optimizado. Optimizado, tokens 1, listo. ¿Hay otro optimizado? No, solo ese. Me pide mi password. Y listo, ya. API Key. Bueno, aquí voy a usar, para no buscarlo, ya hicimos el ejercicio de buscarlo, entonces voy a ir a mi API Key. Bueno, igual la van a ver, pero bueno, ahora me toca cambiarla, nada que hacer. Voy contra reloj porque no falta el curioso. Tuve que exponerme allí. Listo, listo, listo. Ay, Cali, antes de que alguien la use. Pegar al portapapeles, ahí está. Enter, pongo mi API, va a validar porque fue una de las tareas que le dije, por favor, valide que el API Key tiene créditos para no perder tiempo. Entonces aquí está validando, se me quedó, espere, veo, control menos. Ah, listo, sí. Conectando con Chodan API y me dice Chodan API 4:50. Chodan Plan, tengo 88 créditos todavía de 100. Perfecto. Me dice, bueno, ¿qué quiere escanear? Pues le dije, pregúnteme los países y dígame opciones. Yo no me los sé todos. O sea, eso falta, ¿no? Estos son poquitos, simplemente es un demo. Yo le puedo decir, muéstreme todo Latinoamérica, Centroamérica, construirme un dashboard. O sea, las capacidades son infinitas para enumerar infraestructura. Y le digo, bueno, búsquemelos en Colombia. Y para que sea fácil, filtro no específico, lo escribí mal. No es un filtro hecho al usar country, sí, me lo corrigió. CO y me dice, mira, optimización de créditos, porque le dije, tenga en cuenta eso. De 1 a 30 una página consume un crédito, de 31 a 70 dos páginas, dos créditos. Vamos con uno. Y para no ser largo, le voy a decir, búsqueme 5 IPs, no quiero más. Cantidad de IP, 5. Le puedo decir, búsqueme 30. O le puedo decir de 1 a 2, búsqueme 70. No solo quiero 5 víctimas para este caso, 5 objetivos. Óptimo mínimo consumo, que sea fácil. Filtro esta, puedo filtrar por ASNs. Recuerden que hay 5 RIR a nivel mundial. Entonces el RIR que atiende a Latinoamérica y el Caribe se llama LABNIT.
Entonces podría buscar los ASN del ADNI, que es todo el conjunto de direcciones IPv4 o IPv6 que tenga un operador, y hacer un ataque específico o dirigido. En este caso le digo filtros no, y comienza a hacer la búsqueda. Mira, comienza a buscar, obviamente le dije DNS inseguros. O sea, el DNS inseguro usa puerto TCP, consulta 100%, normalmente TC UDP 53, y si no responde, entonces escalen el árbol al TCP 53. Aquí puede haber un error porque por el paréntesis que se me fue. Voy a volverlo a hacer, vuelvo y pego la API de Chodam. Se me fue un corchete que no es válido. CO de Colombia, ahora sí, 5 IPs. Filtro extra no, y ahí comenzó, solicitando página 2 y mira, tomó un DNS de una IP que encontró en Shodan de Internet, dice el proveedor, una de 200, y está automatizado. ¿Está haciendo un ataque? No, no es un ataque, está haciendo un DIT. O sea, está haciendo lo que yo haría manual, hacer un DIT y decirle, resuelva, le dije, resuélvalo con 3 dominios, resuelva Google, resuelva yahoo.com, resuelva microsoft.com o resuelva hotmail.com, o sea, resuelva un dominio. Si obtiene respuesta, ese DNS es válido, o sea, lo enumeró y lo tienen expuesto. ¿Qué puede haber pasado? Que usted tomó el servidor de DNS, le puso la pública y el firewall no lo había activado. Entonces, claro, usted aprovisionó, se demoró más de 15 minutos reloj en resolver, o sea, en asegurar. A los 10, a los 20 minutos se percató usted que no había activado el firewall y ¡tum! Activa el firewall. Ya Chodan lo enumeró. O sea, su IP ya quedó en la lista. Dice, ese equipo en algún momento, esa pública, expuso el puerto 53. Ya quedaste en la lista y baneadito. Entonces, no todo lo que encuentro en Chodan está expuesto, pero sí está en Chodan fue porque alguna vez se expuso. O sea, alguna vez estuvo preso porque está en Chodan, por ponerlo de alguna manera a poner. Entonces, vean, el primer servidor que estaba en Internetsa no resolvió, o sea, se expuso en algún momento y lo aseguraron. Los otros servidores, desafortunadamente, los dejaron publicados. Esperemos que termine allí. Y estos son solo dos servicios básicos. De la misma manera como se hizo un ataque con apoyo de inteligencia artificial para auditar, porque podemos auditar nuestra infraestructura de PPTP, se puede hacer a L2TP. Sería muchísimo más elaborado hacerlo para certificados, sí, es mucho más complejo. Atacar el cifrado es difícil, pero es mucho más fácil. Vean que en PPTP no ataqué el cifrado RC4. El cifrado es vulnerable, sí, pero cuesta más trabajo. Tiene que ser un matemático experto, o sea, el nivel de experticia en números y en criptografía, bueno, en criptoanálisis en este caso tendría que ser alto. Y pues un atacante convencional no lo va a tener. Es mucho más fácil hacer el ataque por fuerza bruta del protocolo porque sé cómo funciona el protocolo. Y mira, ya me entregó. Mira el dashboard que me construyó, dashboard de auditoría, de Resolver. Se puede mejorar todas las observaciones posibles, simplemente un demo, me da las IPs públicas, vean los DNS, por cada IP probó 10 dominios, Google, Cloudflare, Microsoft, o sea, son dominios que siempre responden, o sea, que son de referencia. Si yo quiero saber si algo no está resolviendo, voy a Google, voy a Cloudflare, a Microsoft, Amazon, Facebook, Hotmail, Apple. Es raro que esos dominios no me respondan a un PIN o no me respondan a una consulta. Y tienen muy buena infraestructura detrás. Entonces los usé como referencia. Si me responde a esas consultas es porque el servidor está publicado. O sea, no tiene una CL para la protección del mismo. Y me entrega el informe. Aquí está el informe guardado. Vamos a ver acá. Es el mismo. Entonces ya ahora puedo automatizar un ataque. ¿Qué tan difícil sería? No es difícil. Hay muchas formas de hacerlo. Les voy a mostrar una forma fácil. Yo tengo aquí un firewall de estado, un MikroTik, virtualizado en mi máquina y desde aquí puedo atacar cualquier cosa hacia afuera que tenga pública. O sea, podría hacer este mismo ataque a cualquier dispositivo. Vamos al firewall. Le he cargado las listas que están obligados los ISPs a bloquear, las listas de apuestas ilegales de coljuegos y las listas de abuso sexual infantil. En total le he cargado 46.191 URLs. Entonces, si su servidor es pequeñito, tiene poco ancho de banda y podemos hacer este ataque, mi máquina virtual se la replico a cada uno de ustedes que tengan en canales distintos y le digo, listo, todos qué vamos a hacer para hacer un ataque, vamos a ir a IPDNS y vean que no estoy usando ninguna distribución, así como lo hago con un MikroTik, lo podría hacer con un Fortinet, lo podría hacer con un Linux server sin con Core consola. Lo único que tengo que decirles cuál es el servidor DNS. Pues le voy a dar la IP de la víctima, en este caso voy a atacar
este equipo, como pueden ver, mira, aquí he subido hasta 800.000 consultas por segundo al servidor. Entonces, 800, multiplíquelo por 100 usuarios, por 10.000 usuarios, un ataque de negación de servicio totalmente amplificado, fácil de hacer. Entonces, es para generar conciencia, más que miedo, pues también el miedo genera conciencia de cuando exponemos infraestructura sin la debida implementación de seguridad a estos servicios y protocolos básicos para que Internet opere correctamente. La IP de mi servidor es esta, que sería como la IP pública. No voy a atacar un servidor público, no vamos a cruzar esa línea. Y aquí simplemente le escribo, pero vuelvo y les digo, si yo solamente cambio esto por una IP pública o por 5 IPs, les hago el ataque, o sea, les mando esas 46.000 URLs a esos servicios y si son buenos, vimos que estaban proveedores muy grandes y el servidor es un servidor robusto, muy seguramente no lo tumbe, pero le voy a consumir recursos. O sea, usted tiene una nevera grandísima con 3 racimos de bananos allá metidos, yo solamente abrí y le hackeé 2 bananitos, pues a usted no le va a doler, pero usted pondría eso gratuito. O sea, ¿por qué lo pone gratuito? No, no, algo sucede. Muy seguramente es un error al no estar auditando de manera continua su infraestructura. Y aquí lo voy a aplicar, vean. ¿Y qué va a hacer? En ese momento este firewall va a empezar a enviar las consultas a este servidor DNS. En 5 minutos veríamos aquí que empiezan a subir. Simplemente poner la IP, no necesito poner nada más. O sea, ya le dije aquí, comience a poner IP y aquí podemos ver los enlaces. Las que tienen la D es porque ya los está resolviendo. La D, ya empezó a resolverlos. Incluso para obligarlo podemos hacer algo. Hagamos un reinicio para obligarlo a que cuando reinicie empiece a hacer las cosas. Ahí le borro el caché. Voy a reiniciarlo y volvemos a conectarnos al equipo. Dudas, preguntas, inquietudes. Espero haber sido algo claro. Creo que ya estoy sobre el borde del tiempo. Ya vuelvo a las PPTs. Mis PPTs son de carácter informativo. O sea, aquí trato de organizar la información. Para estas las comparto, no hay ningún problema para que ustedes puedan mirarlo. Ahora vamos a retomar. Aquí está el ataque, diferentes ataques que se pueden hacer. Y este resumen es importante. Por lo menos, por favor, por lo menos, mientras el ataque vuelve y empieza, aquí ya reinició el servidor. Miremos si el 1.56, que empiece a hacer las consultas ahí, el query. Miremos acá que esté enter, pinagoogle.com, 17 horas. pinagoogle.com, ahí creo que colapsó el servidor. Sí, mira, aquí ya no me está. Ajá, ahí colapsó. Vino los 4 unos. Ajá, sí está resolviendo IPs, pero ya el servidor colapsó. Se me cayó el Linux. Permítame un minutico. No fue suficiente. Pero aquí tengo las gráficas. Observen, esto fue ahorita a las 4 de la tarde. Recién comenzamos, hice la consulta. Pero claro, cuando él empieza a llegar, vean aquí, este servidor tiene 2 gigas de RAM, es poco, y tiene 4 núcleos. 800.000 sesiones y aquí ya colapsó mi equipo. Ujú. Exacto. Miremos a ver. Aquí colapsó. Sí, está la interfaz, pero ya quedó muerto. No me está dando el resolver aquí. IP DNS, 192.168, 156. Ta, 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 ta. Pum, otra vez. Enter. Ok. Hasta que me pueda responder el equipo. Pin a los 4 unos. Eso. Y pin a google.com. Sino que si le pongo cualquier otra IP pública, se me van esas consultas y me puede bloquear el canal de internet. Volvámoslo aquí a poner. Tendría que reiniciar. Permítame, yo reinicio el Linux. Me obligó a reiniciarlo. Ok. Entonces, mientras el escenario vuelve y sube 192, 168, 156. Ahora validamos que sea la misma IP. Mientras vuelve y sube, entonces vamos a la presentación para ir cerrando con el ejercicio. Por favor, acójanse a una norma. O sea, seguridad 100 sobre 100 no existe. Si la seguridad 100 sobre 100 dependiera de dinero, las grandes empresas no tendrían problemas de seguridad. Entonces, eso no es cierto. ¿Que yo tengo el mejor firewall? No. Específicamente les digo, con Kali Linux, dentro de la red de cobertura en eventos, con firewall de 800 millones de pesos,
con redundancia, o sea, dos firewall, no voy a decir marcas, dos firewall redundantes, 1.600 millones de pesos invertidos en seguridad, dos comandos en Kali Linux y he logrado reiniciar los firewall y que tengan que restaurar el firmware del firewall. Y luego que se han dado cuenta cuál es el ataque dentro de la demostración, pues sí que hayan implementado medidas. ¿Por qué? Porque pues muchas veces no se está preparado para ciertos ataques que son muy fáciles de hacer, pero que inundan de tráfico, el firewall colapsa, como le pasó aquí a mi equipo que ya tenía el laboratorio controlado y colapsó justo en el momento menos indicado. Venga, válido que tenga. eh, Sí, la presentación se las comparto, no hay ningún problema. IPADDR y validemos que tenga la misma IP. Sí, tengo la 156 y que no me lo. Porque si no. Listo, ahí ya empezó, ya respondió. ¿Sí vieron? El Ubuntu se había colgado. Ahí ya está el Linux, ya respondió, o sea que ya puedo volver acá al 1.56 se había baneado, por lo que lo dejé de las 4 ahí y comenzó. Vean que aquí comenzó a subir. Vean, aquí arriba va en 200.000 sesiones, 5 en punto de la tarde. Véanlo ahí. Queries, 555.420 queries. Entonces, si cada uno de nosotros pudiera ejecutar 800.000 sesiones a cada uno de esos servidores, es un ataque de amplificación doloroso a la infraestructura. Entonces, ¿por qué publicar un DNS? A menos que usted sea Google o Cloudflare y ellos tienen la capacidad de defenderse de un ataque de ese tamaño, pero los demás no tenemos infraestructura escalable y si yo implemento, por ejemplo, para mi universidad, para mi corporación, para mi empresa, para mi pymes, para mi mini pymes, para mi colegio, un servidor DNS para poder gestionar y bloquear de manera inmediata páginas de malware, de botnet, etcétera, para ser filtrado en tiempo real. Pues no me interesaría que ese servidor lo usen todos los colegios del mundo y que me exploten la poquita capacidad que tengo. Me interesa que haya disponibilidad, o sea, que mis usuarios, que son los que necesitan el servicio, pues que el servidor esté disponible para cuando lo necesite. Mira, aquí cache full storing, sí, porque le estoy dando durísimo. Y aquí va a comenzar hasta que suba. Aquí ya va por encimita de las 200.000, ya va llegando a las 300.000 y va de para arriba, va de para arriba, va de para arriba. Obviamente tiene muy poquitos recursos. Este servidor, si le aumento, o sea, si le pongo 16 gigas de memoria RAM a la máquina virtual, si le pongo 8 núcleos o 16, va a soportar las 800.000, pero es un solo usuario. ¿Y qué pasa si pongo un Kubernetes con 2.000 servidores? Esta máquina ocupa 64 megas con 46.000 URLs. ¿Podría automatizarlo? Sí. Podría decirle a Kali Linux que tome los archivos de 46.000 URLs y que haga unas consultas masivas para hacer un estrés. Ahora, eso puede ser para un ataque, pero si usted tiene un servidor, usted ya puede probar cuál, o sea, puede estresar su servidor y validar cuál es la respuesta de ese servidor ante infraestructura. Entonces, porfa, retomo. ISO 27000. ¿Hay mejores normas? Sí. ¿No certificables? Sí. Pues ISO 27000, una norma muy buena práctica puede ser la de la NIS, el Framework 2.0. Es un ISO 27000 mejorado, pero no es certificable. O sea, no hay un tercero que lo audite y lo certifique. Pero si usted lo hace de manera rigurosa, maravilloso, pues va a cumplir con ISO 27000. Pero si se acoge un ISO 27000 y me hacen una solicitud como, por favor, implementar un TEL, le digo, el ISO me lo prohíbe. No lo puedo hacer porque perdemos la certificación. Al menos tengo una excusa técnica para decir no lo puedo hacer. Pero cuando no tenemos esas leyes, por así decirlo, estas implementadas, entonces, pues no tenemos ISO, no importa, hágalo que eso es para hoy y el servicio se nos olvida y se queda en la nube como esos 22.000 servidores de VPN insegura y esos otros 22.000 servicios DNS. Está la matriz Mitre, también, esas dos están en texto. La matriz Mitre la van a encontrar, Mitre Data, que nos va a clasificar tácticas y técnicas de acuerdo al nivel para sistemas operativos, para infraestructura de red. Son fáciles de seguir, no tengo que ser experto. El ISO 27002, 27001 2022 en la sesión de controles, la 27002, nos muestra controles. Creo que aquí hay unos controles, entonces específicamente para estos. ¿Qué tan difícil es cerrar un DNS para hacer esa exposición? Les muestro un DNS. Si aquí yo tuviera un DNS implementado, yo iría a IPDNS, perdón, IP Cloud Not, IPDNS. Y esto es un firewall de estado.
que funciona hasta con 5.000 usuarios, pero es un firewall de estado, no es un UTM. Lo único que tengo que hacer es quitarle este chulito ahí que no lo tenga para que no responda desde afuera. Y luego tendría que ir al firewall y decirle en el input cualquier entrada 53 UDP, deníeguela en el puerto WAN y cualquier entrada 53 en el TCP, deníeguela en el puerto WAN. O sea, no es difícil, o sea, no son reglas complicadas, no las sé hacer. Entonces, ¿cómo bloqueo consultas DNS a mi servidor propio con la IP 192.168.156 en Ubuntu Server para proteger las consultas WAM? Dame la regla para Linux. O sea, tampoco es tan complicado. O sea, el problema no es saber comandos, el problema no es saber de una marca. Obviamente hay que especializarse dependiendo de lo que se necesite, pero lo que sí necesitamos es saber de ciberseguridad, entender cómo funciona la ciberseguridad, cómo está evolucionando, qué herramientas nuevas están apareciendo que están aprovechando los atacantes para buscar vectores de ataque, pero que nosotros que protegemos infraestructura, implementemos herramientas para proteger nuestra propia infraestructura. Mira, aquí me hizo ya un diagrama con una frasecita, con un prompt mal hecho, pero recuerden que Cloud tiene una ventaja enorme y es que tiene un contexto amplio basado en lo que yo ya he trabajado con él y basado en la pregunta, genera el contexto. Si lo doy contexto, mucho mejor, mira. Me da la WAN, la LAN, me dicen la WAN todo drop, en la LAN todo permitido y me dices el DNS server y aquí tengo la regla. ¿Difícil proteger un servidor DNS? Pues si estaban en Linux era copiar esas reglas, pegarlas allá y protegen la WAN y no habrían 22.000 servicios que estoy seguro que no son DNS para ISPs públicos. Mira, aquí se quedó van 300.000, ya está más cerquita a las 300.000. Miremos a ver, mira, ya subió, véanlo acá arriba, vean dónde va. 500.000 sesiones en 5 minutos. 500, y va para arriba hasta que bloquee el servidor. Bueno, muchísimas gracias. Espero eh, pues esto les genere conciencia, les sirva. Eh, los firewall no son la panacea, pero ayudan. La revisión continua, el parchado continuo, la enumeración continua, el monitoreo continuo de infraestructura, todo eso lo plantea como mínimo un ISO 27000. Entonces, hagámoslo. El atacante solo necesita encontrar una puerta abierta. Los que nos encargamos de defender la infraestructura, necesitamos cerrarlas todas. Yo puedo tener 1.000.000 de reglas por exagerar, defendiendo 1.000.000 de vectores de ataque para cierta superficie de exposición y con una de ese 1.000.000 que se me pase, perdí mi infraestructura. El atacante solo necesita que uno de sus ataques funcione para vulnerar la nuestra. Bueno, muchas gracias. Dudas, preguntas, inquietudes. Creo que es sobre el tiempo que he Sí, cumplidito. señor. Sí, señor. Vale, Vamos muy bien de perfecto. tiempo. Excelente, profe, como siempre. Bueno, miremos. Ahí le estoy compartiendo la asistencia para que la tengan en cuenta. Ya se la voy a colocar aquí en pantalla para que ustedes la tengan ahí. Celular. Varias cosas. Darle las gracias a los patrocinadores del evento. Nos están apoyando con licencias, concursos. Entre ellos tenemos a ESET, IT Forensics, Password, TH Security Group y The Hacking Day. Esos son nuestros patrocinadores que hoy nos están apoyando. Y como el profe Andrés, hoy todos los expositores que nos están apoyando es con su voluntad, con su trabajo, con su tiempo, y ahí les damos muchísimas gracias. Entonces ahí les pedimos a ustedes que registren su asistencia para que el profe me dé ahorita un numerito, ya le digo